Muchas gracias. Le agradezco a Dios primeramente por permitirme estar aquí presente, por estar con vida. Siempre le doy gracias a Dios, pero para mí hoy es un día muy especial en el que estoy agradecido con Dios, también con mis pastores, con Ramón y Elma Rodríguez, por darme ese privilegio de compartir hoy la palabra. Esa enseñanza que el Señor me dio para hoy, yo le ruego que no deseche la palabra, tómela por favor. Como les dije la semana pasada, toda la palabra es inspirada por Dios. ¿Cuánto lo creen? Este tema que el Señor me dio para hoy es algo muy importante para todos, porque se trata de nuestra salvación, de la suya y de la mía. Y le he puesto por nombre a esta enseñanza: de la muerte a la vida. De la muerte, porque todos, escúchenme bien, o por lo menos muchos, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Teníamos religión, pero no teníamos salvación. Porque la religión no salva. ¿Cuántos lo saben? Solamente es Cristo Jesús. Y fuimos engañados siguiendo mandamientos de hombres falsos, igual como los ídolos a los que muchos nos arrodillábamos. Y pensábamos naturalmente que estábamos bien agradando a Dios. Pero en nuestra ingenuidad éramos manipulados por hombres corruptos que hablan mentiras, y su Dios es el dinero. Segunda de Timoteo 3:5 dice que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Voy a repetir el versículo para que se le quede. Dice que tendrán apariencia de piedad. La Biblia siempre nos enseña en todas las escrituras, o sea, nos está diciendo que tengamos cuidado de esas personas que tienen apariencia de piedad, que se ven dulces, que parecen ángeles de luz, pero ¿sabe qué? Son mentirosos, porque así se disfraza el diablo, porque por dentro es un lobo rapaz. A ver si me estoy explicando. Ojalá y le ponga toda su atención a la palabra. A continuación voy a dar un testimonio de mi niñez. Y este testimonio es relacionado con lo que estoy hablando. La palabra quizá le vaya a parecer muy dura, pero no lo es, porque yo estoy hablando la verdad. Yo estoy hablando lo que yo viví cerca de 30 años en la iglesia tradicional católica. Y yo nunca pensé que iba a predicar de esto, pero el Señor me lo puso por alguna razón. Quizá alguien está necesitando este mensaje para conocer la verdad, porque la palabra de Dios dice que conozcamos la verdad y la verdad nos hará libres. Aunque muchas personas, quizá, vuelvo a repetir, se les vaya a hacer duro, pero póngale atención y yo le compruebo conforme la palabra de Dios que no me salgo en nada de lo que es la palabra, lo que está escrito. Amén. Yo era un niño, voy a empezar con mi testimonio. Yo era un niño, recuerdo muy bien, vivíamos en un rancho. Comíamos lo que sembrábamos, frijol y maíz, o sea, tortillas y frijoles. Pero mi madre tenía de 15 a 20 gallinas más o menos, y ella vendía los huevos para comprar lo más necesario. Y todo estaba muy bien, porque a veces comíamos frijolitos fritos, o muchas veces hasta les ponía huevos fritos con huevo. Pues por cierto que yo digo que son muy sabrosos. Pero un día pasó lo inesperado. Mi hermana fue a sacar agua al pozo, o sea, al estanque, como usted le quiera llamar, pero mi hermana se cayó
y se ahogó. Y después de esa tragedia, después de ese dolor, después de esa tristeza, vino juntamente con la tristeza, con el dolor, vino la escasez, así como usted lo escucha. Ya no se acabaron los frijoles fritos con huevo. Ya había pasado, solamente había tristeza en mi casa. Ya había pasado mucho tiempo después de la muerte de mi hermana. Y un día yo me acerqué a mi madre a preguntarle: madre, regáleme un huevito, yo ya quiero comer algo diferente. Y me dijo: hijo, esto me contestó así, como yo le estoy diciendo, me dijo: hijo, no hay manteca. En ese tiempo solamente había manteca. Y le dije: aunque sea, póngalo en el comal, que sea algo diferente. Y esto me contestó nuevamente: ¿de dónde, hijo? Los huevos los estoy juntando para pagarle las misas a los sacerdotes, dice, para que saquen a tu hermana del purgatorio. Y yo entendí, porque yo amaba a mi hermana y nunca más le volví a pedir un huevo. El sacerdote nos decía, nos había metido tanto miedo, que el purgatorio es un lugar de sufrimiento, es un lugar de tormento, donde arde día y noche, y todos tienen que ir al purgatorio para purgar sus penas. En esos momentos yo pensaba como niño, actuaba como niño, pero ahora hoy pienso como adulto. No me interprete mal, no me estoy quejando, solo quiero que usted entienda que el sacerdote no tiene ningún poder sobrenatural para cambiar las reglas de Dios a través de las misas. Por favor, los que me están mirando no se sientan ofendidos, sino pongan mucha atención y abran los ojos para que el Señor le hable hoy. El sacerdote, como le dije, no tiene ningún poder sobrenatural para ir allá a los cielos y sacar las ánimas a las ánimas, si se las llama en México, o sea, las almas, sacarlas del purgatorio y meterlas a los cielos. Y le quiero explicar más, porque las misas son para los muertos. Pero Dios no recibe misas, porque las misas son para los muertos, pero Dios no es un Dios de muertos, entiéndalo. Dios es un Dios de vivos. Dios solamente no recibe misa, recibe la oración y las alabanzas de los justos, o sea, de usted y de mí. Si usted quiere ser salvo o quiere ser salva, hoy que está vivo, hoy entréguele su vida a Cristo Jesús, porque el día de mañana va a ser demasiado tarde, porque lo explica la palabra. Todo lo que yo estoy hablando lo voy a explicar conforme la palabra, para que usted mire si es verdad o es falso, porque quiero que sepa que aquí se habla la palabra de Dios, lo que está escrito en la Biblia. En Eclesiastés 9:4 dice: aún hay esperanzas para aquellos que están entre los vivos, o sea, para usted que nos está viendo y también para mí. Porque mejor, escuche bien, aunque le parezca dura la palabra, así es, porque mejor es perro vivo que león muerto. Lo dice en Eclesiastés 9:4. Dice: porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos no saben. ¿Por qué no saben? Porque su memoria es puesta en el olvido. Si tenían odio, si tenían rencor con alguien, ya no lo tienen, porque ellos ya están allá arriba juzgados solamente por Dios, y nadie tiene ninguna autoridad para hacer nada. Los que están ahí arriba en los cielos, amén, o abajo, yo no sé dónde. Ojalá y
usted me esté entendiendo. Le voy a dar un versículo para que usted entienda la verdad, para que usted entienda que siempre tenemos un versículo y la palabra de Dios es lo que trato de hablarle, la palabra de Dios, para que usted entienda que no le estamos mintiendo. Mire, apunte el versículo, Hebreos capítulo 10, versículo 11, dice así: ciertamente todo sacerdote, escuche bien, todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca, escuche bien, que nunca pueden quitar pecados. Usted puede ir a confesarse todos los días si quiere, hágalo, si quiere vaya hasta por la mañana y por la tarde, pero no va a pasar nada. Porque los confesionarios no son para perdonar pecados. ¿Quién le dijo a usted? El confesionario sacerdotal fue inventado por el cacique del pueblo en aquellos años, y el cura o sacerdote, como usted le quiera llamar. El cacique era o es el pueblo, el hombre más rico del pueblo, el hombre más avaro, que acapara todo el grano, todo lo que sembraban los campesinos, tenía que llegar con él y él les pagaba lo que querían. Y cuidado con el que robara al cacique, porque después de la confesión aparecía muerto. A ver si me entiende, para eso era el confesionario. En Hebreos 9:22 dice la palabra claramente: sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecados, pero Cristo ofreció un solo sacrificio por usted y por mí, entregó hasta la última gota de su sangre, porque ¿por qué? Porque ese fue el plan de Dios, que entregó a su Hijo unigénito, para que todo aquel que crea en Jesús no se pierda, mas tenga vida eterna. Al sacerdote le funcionan todas sus mentiras, pero a Cristo Jesús, por hablar la verdad, lo crucificaron, porque la verdad no tiene cavidad en la gente, en las personas. A la gente le gusta que le hablen bonito, aunque sean mentiras. Y el sacerdote es experto en hablarlas, y además se las dice con aquella suavidad, con aquella dulzura que parecen verdad, pero son mentiras. El sacerdote les miente. Jesús les dijo la verdad y lo mataron. El sacerdote les miente y lo aman. Él les cobra por presentar a sus hijos en la iglesia, por bautizarlos, por confirmarlos, por primera comunión, por casarlos, por misas de 15 años, misas de aniversario, y aun cuando se están muriendo, por ponerle los óleos, o sea, un poquito de aceite aquí en la frente, y cobra después de muertos por las misas de cuerpo presente, y aún para despedirlos en el panteón va y les dice otras cuantas palabras y les dice que todo está fenómeno y bien, pero son puras mentiras, porque si todo estuviera bien, esas personas no ocupaban misas. A ver si me estoy explicando. No ocupaban misas, y como dije de misas, después de eso vienen las misas para sacarles el dinero. Dije la verdad, para sacarles el dinero. Porque del purgatorio no van a sacar a nadie, porque el purgatorio es otra cosa que inventaron para exprimirle el dinero a las personas. Porque no hay tres caminos, no hay purgatorio y el camino de Dios y el camino del infierno. Solamente la palabra de Dios dice que hay dos caminos, y el camino angosto se llama Cristo Jesús, y es el camino de los creyentes. Y el otro camino ancho y espacioso, aquel que lo lleva a la muerte, ya sabe quién es: Satanás. Debemos de conocer las
Escrituras, aunque sea lo básico, para no ser engañados por ningún hombre. Amén. En Isaías 53:5 dice la palabra de Dios: mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. ¿Sobre quién? Sobre Jesús. Él fue molido por usted y por mí. Él fue herido por usted y por mí. Si Dios ya pagó por usted y por mí, usted y yo ya no tenemos ninguna deuda. Amén. No tenemos por qué ir al purgatorio. Ya no crea lo que el hombre le dice. Investigue la verdad. ¿En dónde? Solamente en la palabra de Dios. En Mateo, en el libro de los Evangelios, Mateo 15, versículo 14, dice: dejadlos, son ciegos y guías de ciegos. Si un ciego guiara a otro ciego, ambos van a caer en el mismo hoyo, y no se necesita ser tan inteligente ni tan intelectual, porque un ciego va a guiar a otro ciego y van a caer allí mismo. Pero la palabra de Dios dice en Jeremías 51:45, dice: salid de en medio de ella, pueblo mío. ¿Qué está diciendo ahí? ¿Qué significa? Le está hablando a usted que nos está mirando. Sálgase de esas catedrales lujosas que aparentan ser muy bonitas, pero no tienen lo que usted necesita, y busque una iglesia, una congregación donde se encuentre Dios, una iglesia aunque sea pequeña, pero que esté llena del Espíritu Santo. Es lo que todos necesitamos, porque todos necesitamos ser salvos. Amén. En Efesios 2:1 dice: y el Dios, dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. No sé cuánto recuerden cómo le puse el nombre a esta enseñanza: de la muerte a la vida. Hoy tenemos vida en Cristo Jesús, pero el hecho de ser creyentes, de ser salvos, escúchenme bien, ¿cuántos salvos hay aquí? De tener el sello de Dios en nuestra frente, no significa que podemos pecar contra Dios sin consecuencias. El pecado siempre nos va a traer consecuencias a todos. No sé cuántos lo estén creyendo. Y le voy a dar 2 o 3 ejemplos para que usted conozca la verdad. A Moisés golpeó la roca. Dios le dijo: toca con tu vara la roca para que salga agua de allí. Pero Moisés, como estaba iracundo contra el pueblo que le exigía, y en esos momentos de ira golpeó la roca, y la roca es Cristo Jesús. Sin embargo, el agua salió para ellos, para que tomaran todo el pueblo de Dios y sus ganados. Pero las consecuencias, no se condenó Moisés porque tenía el sello de Dios. Recuerde que Dios a sus hijos los disciplina, solamente los disciplina. Los da un castigo para disciplinarlos. Amén. Las consecuencias de Moisés: no entró a la tierra prometida por golpear la roca. Y tengamos cuidado nosotros también, porque la palabra es para usted y para mí. A Jonás lo enviaron a predicar a Nínive, y él intentó escapar a Tarsis. Jonás trató de escapar a Tarsis porque él odiaba a ese pueblo de Nínive, porque él sabía que era una gente perversa, una gente mala, y para él ellos ya estaban condenados, y decía: ¿cómo voy a ir a Tarsis
si ese pueblo no merece la salvación? ¿Entendió? Ni nosotros tampoco merecíamos la salvación, porque nuestros planes de los hombres son diferentes a los de Dios. Dios no quiere que nadie de nosotros perezca. Muchas veces nos alarga la vida, nos da unos días más para que nosotros seamos salvos. Y tenemos que estar agradecidos con Dios, y yo en especial, porque yo estoy muy cerca de los 75 años. Y esta prédica pensé que nunca la iba a decir, pero si Dios me mostró que la dijera, yo obedecí solamente. Saulo de Tarso fue perseguidor de los cristianos. Tuvo grandes consecuencias. Él fue derribado, lo tumbaron de su caballo, lo hicieron comer polvo. Estuvo 3 días ciego y sin comer. Las consecuencias fue por meterse contra Cristo Jesús. Y todo el que se mete y todo el que le desobedezca tendrá consecuencias, porque mi Cristo Jesús no puede ser burlado. Saulo de Tarso, antes de tener ese encuentro con Jesús, era fariseo. Porque yo le digo a usted que cualquier persona que tiene un encuentro con Jesús, después de tenerlo, no puede seguir siendo el mismo. Tiene que haber cambios, tiene que ser transformado. Bendito y poderoso Dios. Yo, escuche bien, yo no le digo que no vuelve a pecar, porque todos pecamos de una manera y de otra, pero los cristianos nos arrepentimos, porque sabemos que no podemos vivir en pecado. Amén. Saulo de Tarso, bendito poderoso Dios, lo transformó, le cambió hasta el nombre de Saulo, le cambió el nombre a Pablo, de perseguidor de la iglesia, de perseguidor, lo convirtió en predicador de la iglesia de Cristo Jesús. Voy a seguir hablando algunos más detalles de Pablo. Todos los creyentes llevamos un proceso para ser limpios. Todos tenemos que pasar por el horno de Dios. Todos tenemos que ser refinados como el oro y como la plata. Y Saulo de Tarso, antes de ser el apóstol, fue un hombre cruel. Él estaba en pecado, pero se sentía irreprensible. Y lo voy a explicar conforme la palabra de Dios. En Filipenses 3:5 dice: circuncidado al 8º día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia de Cristo, en cuanto a la justicia de la ley, hallado irreprensible. Irreprensible, así se sentía Pablo, pero no era irreprensible delante de Cristo Jesús. Porque Saulo de Tarso tomaba la justicia con sus manos. Y lo podemos ver en la muerte de Esteban. Saulo tenía toda la autoridad para salvarlo. Tenía la autoridad para que no lo apedrearan. Sin embargo, en vez de ayudarlo, participó de la muerte de un gran hijo de Dios. Y en el libro de los Hechos 7:58 dice: y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven llamado Saulo. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Y lo que más le impresionó a Saulo
visto cómo moría un hijo de Dios, un cristiano. Esteban murió con aquella compostura, con aquella, me imagino, se miraba hermoso su rostro, porque dice también que se le miraba como el rostro como a un ángel. En pocas palabras, Saulo allí empezó a entender. En pocas palabras, Saulo cuando perseguía a los cristianos, como dice la palabra de Dios, él era irreprensible para los fariseos, pero no para Cristo Jesús. Dice en el libro de los Hechos 9:4, dice, y cayendo a tierra oyó una voz que decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él le dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Imagínese por un momento cuál fue la reacción de Saulo de lo que acababa de escuchar. ¿Por qué me persigues? Él no entendía la palabra, pero cuando entendió, Pablo entendió que estaba contra Cristo Jesús. Y él se sintió abatido. Así nos sentimos nosotros cuando pecamos. Pero Pablo, arrepentido, dolido y abatido, clamó a gran voz, diciendo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? No sé si alguien de ustedes ha dicho alguna vez, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y en su grande misericordia siempre Cristo Jesús tiene una contestación, algo para confortarnos, para enseñarnos, para que vean, para que sintamos el perdón. En Galatas 3:13 dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por vosotros maldición, porque está escrito, maldito todo aquel que es colgado en un madero, o sea, en una cruz. Y aquí el Padre se hace presente. En Romanos 8:32, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos vosotros, ¿cómo no nos dará juntamente con Él? O sea, ¿cómo no nos dará juntamente con Cristo Jesús todas las cosas? Y nos entregó primeramente a Cristo Jesús. ¿Estamos aprendiendo? Ahora les voy a dar un versículo que espero que usted ya lo sepa de memoria, y si no lo sabe, apréndalo, apúntelo para que lo aprenda. Es muy importante, porque a mí es uno de los versículos que más me gusta de la Biblia, y es Romanos 8:1. Dice, ahora pues, ninguna condenación hay para aquellos que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. La palabra de Dios no necesita muchas veces interpretación, como muchos piensan, como les enseñan en la religión, que no lean la Biblia porque no la van a entender. Pero la palabra de Dios es clara, que no van a entender. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Claramente dice los que están en Cristo, no dice los que están en María, los que están en Teresa o en alguien más, porque Dios no comparte su gloria con nadie. Amén. Y en libro de los Hechos 4:12, lo aclara más, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro nombre bajo el cielo, entiéndalo bien. Romanos 8:8, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. O sea, los que viven
según la carne está refiriéndose a los que viven en pecado. No pueden agradar a Dios. Dice, más vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, allí no es de Él. Deténgase. Preocúpese. Debemos de tener el Espíritu de Cristo Jesús. Ya casi estoy terminando, para que se vaya preparando uno de los pastores para que venga a ministrar un ratito aquí con nosotros para que nos despida. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Podemos hacer algo nosotros que estamos vivos, nosotros que tenemos esperanza, podemos desechar muchas cosas. Tenemos que desechar, por ejemplo, cualquier clase de pecado, porque el diablo, aún siendo cristianos, muchas veces nos hace mentir, escuchó bien, mentir fácilmente. Una mentira piadosa no es pecado. Así dice el diablo. O ver con lujuria, o codiciar algo que no es suyo, o aprovecharse de algo o de alguien, al fin que nadie es perfecto. Qué fácil se acomoda la palabra, ¿verdad? Al fin que nadie es perfecto. Es otra mentira de Satanás para tomar control de nuestra vida. Que el Señor lo reprenda. Amén. Romanos 4:8, mire de qué versículo tan precioso. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Así debemos estar nosotros sin culpa, poniendo nuestros ojos siempre en el autor y consumador de la fe en Jesucristo mismo. Y aquí hay una pregunta muy importante, es una pregunta solamente para los valientes, porque recuerden que solamente los valientes heredarán el reino de los cielos, no los cobardes, no los hechiceros, bueno, en fin. Y la pregunta está en Romanos 8:35 y dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Esa es la primera pregunta. Y nosotros en la punta de nuestra lengua tenemos que estar seguros que nadie nos puede separar del amor de Cristo. Y continúa diciendo, tribulación, algo más, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez. Pablo conocía todo y había pasado por eso y muchas otras cosas más. Los apóstoles sabían que al ser seguidores de Cristo Jesús, les esperaba una muerte cruel. Sin embargo, ellos habían tenido al Maestro de todos los tiempos, a Cristo Jesús, y sabían que al perder su vida la ganarían, o sea, no la perderían, más bien la ganarían. Y ellos conocían las Escrituras, y en Romanos 8:37 dice, y todas estas cosas son más que... No, perdón, me brinqué un poquito, déjame ver el cuento. Dice en Romanos 8:36, como está escrito, por causa de ti, somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas del matadero. Así se sentían los apóstoles, pero no les importaba. Amén. Y continúa la palabra diciendo en Romanos 8:37 al 39, dice, ante todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa criada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro.
Voy a pedirle a uno de los pastores que venga. Si usted quiere entregarle su vida a Cristo Jesús, entréguesela hoy. Usted que nos está viendo, voy a pedirle al pastor, va a venir para predicar, para predicar, para mostrarle la palabra de Dios, para que usted la reciba en su corazón y sea salvo hoy, porque usted tiene vida. Mientras tiene vida, tiene esperanza. Con usted, el pastor Ramón Rodríguez. Nos ponemos de pie en esta mañana, mis hermanos. Démosle gracias al Señor por esta palabra que mi hermano nos ha entregado esta mañana. Y si usted tiene alguna necesidad en la cual podamos nosotros orar por usted, no tenga pena, no tenga vergüenza, el altar está abierto para que podamos interceder por usted. Señor, te damos gracias, Padre, en esta mañana, Padre poderoso, Señor. Gracias, Señor, por esta palabra que tú, Señor, nos entregaste, Señor. Por el testimonio que mi hermano nos ha entregado, Señor, por ese aprendizaje de vida, Señor, que nosotros estamos aprendiendo también, Señor, en el día de hoy, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, te pedimos, Padre Santo, Señor, que tu mano poderosa y bendita, Señor, nos acompañe siempre y por siempre, Padre. Queremos, Señor, que siempre agarrados de tu mano, Señor, caminando conforme a tu corazón, Señor, y declarando, Señor, que tu paz y gracia, Señor, de nosotros, Señor, siempre caminaremos, Señor, conforme a tu corazón, Padre, en el nombre de Jesús.